Cuando pensamos en bases de datos, probablemente imaginemos tablas, como una hoja de cálculo, filas y columnas bien organizadas. Este enfoque funciona bien para ciertos problemas, pero ¿qué pasa cuando el problema no está basado solamente en datos aislados, sino en relaciones entre datos? Por ejemplo, en una red social, las conexiones entre usuarios son tan importantes como los mismos usuarios. Aquí es en donde entran bases de datos distintas, bases de datos orientadas a grafos. Estas bases están diseñadas específicamente para manejar relaciones de manera eficiente. Aquí, un grafo está compuesto de nodos, que son entidades principales, y aristas, que son conexiones entre ellos. Pero para que me entiendas mejor, pongamos un ejemplo. Imagina modelar una red de transportes. Aquí, cada estación es un nodo, y las rutas entre ellas serían aristas. Y si además añades información como la duración del trayecto o el costo, esos serían las propiedades. Este enfoque no es solo más intuitivo, sino que también permite realizar análisis complejos de manera rápida y sencilla. A lo largo de este video, exploraremos cómo funcionan este tipo de bases de datos, qué herramientas existen para usarlas y, sobre todo, cómo están transformando la Para administración. comprender mejor cómo funcionan las bases de datos orientadas a grafos, primero debemos analizar los elementos fundamentales que las componen. Estos elementos son los que hacen de los grafos una herramienta tan poderosa para modelar datos complejos y sus relaciones. Hablemos de sus tres componentes principales: los nodos, las aristas y las propiedades. Primero, los nodos. Los nodos representan las entidades o cosas que queremos modelar. Estas pueden ser personas, productos, lugares, eventos o cualquier objeto que sea relevante para el contexto que estamos analizando. Por ejemplo, imaginemos una aplicación como Spotify. En este caso, los nodos podrían incluir a los usuarios que usan la plataforma, las canciones disponibles en el catálogo y los artistas que crean estas canciones. Cada nodo puede tener una identidad única que lo distinga dentro del grafo. En pocas palabras, los nodos son los protagonistas del modelo. Luego tenemos las aristas. Las aristas son las conexiones o relaciones entre los nodos. Estos son cruciales porque los grafos no solo se centran en las entidades individuales, sino también en cómo se relacionan entre sí. Volviendo a nuestro ejemplo de Spotify, una arista podría representar que un usuario escucha una canción o que sigue a un artista. Las aristas permiten modelar interacciones o vínculos, lo que resulta muy útil para analizar patrones, como qué tipo de música prefiere cierto usuario o qué artistas son más populares entre grupos específicos. Por último, las propiedades. Tanto los nodos como las aristas pueden tener propiedades asociadas, que son básicamente atributos adicionales que nos proporcionan más contexto. Por ejemplo, un nodo que representa una canción podría tener propiedades como su título, duración, género musical e incluso en el idioma en que está interpretada. Por otro lado, una arista que conecta a un usuario con una canción podría incluir detalles como la fecha en la que el usuario la escuchó por primera vez, cuántas veces la ha reproducido o se la tiene guardada en una playlist. Estas propiedades enriquecen al grafo, permitiéndonos obtener información mucho más detallada. Ahora bien, es importante mencionar que los grafos pueden clasificarse en dos categorías según la naturaleza de sus aristas: dirigidos o no dirigidos. En un grafo dirigido, las aristas tienen un sentido específico. Esto significa que la relación tiene un punto de origen y un destino. Un ejemplo común sería el caso del correo electrónico. Si un nodo A envía un correo a un nodo B, la arista se dirige de A hacia B, indicando la dirección del flujo de información. En cambio, en un grafo no dirigido, las conexiones son bidireccionales o mutuas. Es típico de relaciones donde no importa el sentido, como en las amistades en redes sociales. Si A es amigo de B, entonces B es amigo de A. Las aristas no tienen un único sentido. Este modelo basado en nodos, aristas y propiedades es extremadamente flexible. Gracias a él, podemos representar prácticamente cualquier conjunto de datos relacionados que queremos analizar. Esto incluye desde recomendaciones de productos en un sitio de comercio electrónico, hasta mapas de carreteras, redes sociales, sistemas de transporte o incluso interacciones biológicas en el estudio de proteínas. Por lo tanto, las bases de datos orientadas a grafos no solo permiten almacenar estos elementos, sino que también optimizan las consultas complejas que surgen al analizarlos. Su diseño imita las conexiones del mundo real, lo que las convierte en una herramienta poderosa para descubrir patrones y relaciones que podrían parecer desapercibidos con otros modelos más Lenguajes y tradicionales. herramientas para grafos. Ahora que entendemos cómo están estructuradas estas bases, hablemos de cómo interactuamos con ellas.
A diferencia de las bases de datos tradicionales que usan SQL, las bases de datos orientadas a grafos tienen lenguajes especializados para realizar consultas. Uno de los más populares es Cypher, el lenguaje que utiliza Neo4j, la base de datos de grafos más conocida. Cypher es poderoso pero fácil de entender, ya que utiliza una sintaxis visual. Quisiéramos encontrar a todos los amigos de un usuario llamado María. Podríamos escribir algo como match, abrimos paréntesis, María, dos puntos, personas, cerramos el paréntesis, guión, abrimos corchetes, dos puntos, es amigo de, cerramos el corchete, guión, mayor que, abrimos paréntesis, amigos, cerramos los paréntesis, return, amigos. Esto literalmente dibuja el grafo en código, buscando nodos conectados a María por una relación de amistad. Otros lenguajes incluyen Gremlin, usado en bases como Amazon, Neptune y SparkQL, que se centra en grafos. En cuanto a herramientas, Neo4j lidera el mercado, especialmente para principiantes, gracias a su interfaz amigable y documentación extensa. Pero hay más opciones como OrientDB, que combina grafos con otros modelos, y ArangoDB, que permite trabajar con grafos y documentos en una sola base de datos. Cada herramienta tiene sus ventajas y está diseñada para casos específicos, pero todas tienen algo en común: hacen que trabajar con grafos sea más accesible que nunca. Las bases de datos orientadas a grafos son herramientas poderosas diseñadas para manejar datos altamente interrelacionados, representándolos como nodos y relaciones. Pero, ¿cuáles son sus ventajas y desafíos? Primero, las ventajas. En primer lugar, el modelo es intuitivo. Representan datos de manera natural, lo que es ideal para redes sociales, mapas o sistemas de recomendación. Además, permite consultas complejas, facilita la búsqueda de patrones y conexiones profundas que serían difíciles de gestionar en las bases de datos relacionales. Son muy escalables. Pueden manejar grandes volúmenes de datos conectados de manera eficiente. Y por último, ofrecen un alto rendimiento. Las consultas sobre las relaciones suelen ser mucho más rápidas que en las bases de datos tradicionales. Ahora los desafíos. La curva de aprendizaje pueden ser empinadas. Requieren un nuevo enfoque para modelar y consultar datos. También representan problemas de compatibilidad. No siempre se integran bien con sistemas heredados o aplicaciones diseñadas para SQL. La escalabilidad horizontal puede ser complicada. Algunas operaciones complejas no son tan eficientes en grandes distribuciones. Y por último, las relaciones complejas pueden aumentar considerablemente los requisitos del almacenamiento. Uno de los ejemplos más conocidos de aplicaciones de bases de datos de grafos es en redes sociales. Imagina Facebook. Cada usuario es un nodo, y cada amistad o conexión es una arista que une esos nodos. Así podemos hacernos preguntas y responderlas. Preguntas como: ¿quiénes son los amigos en común entre dos usuarios? ¿Cuántos grados de separación hay entre dos personas? ¿Qué grupos comparten intereses similares? Páginas de búsqueda de empleo llevan esta lógica aún más lejos, con sus recomendaciones de conexiones profesionales, basándose en la teoría de grados de separación. Otro tipo de sistemas que utilizan este tipo de bases de datos son los sistemas de recomendación, como los que utilizan Netflix, Spotify o Amazon. Piensa en una base de datos donde los nodos representan usuarios, productos o contenido, y las aristas conectan usuarios con los elementos que han comprado, visto o calificado. Por ejemplo, si un usuario ha visto una película, esa película estará conectada a su nodo. Ahora, si varios usuarios que vieron esa película también vieron otra, el sistema puede recomendar esa segunda película a otros usuarios con intereses similares. En el sector financiero, este tipo de bases también se utiliza mucho. Por ejemplo, supongamos que un banco está analizando transferencias entre cuentas. Cada cuenta es un nodo y cada transferencia es una arista. Si detectan una red compleja de transacciones que parecen inusuales, pueden identificar actividades fraudulentas antes de que se materialicen grandes pérdidas. En logística y optimización también son muy utilizados. Empresas como Uber o Google Maps utilizan grafos para modelar las rutas disponibles entre dos puntos geográficos. Cada ubicación es un nodo y las rutas posibles entre ellas son aristas.
Estas bases permiten responder preguntas como ¿cuál es el camino más corto? ¿Cómo evitar áreas congestionadas? ¿Y cuál es la ruta más eficiente en términos de tiempo y costo? Además, las bases de datos de grafos también se usan en cadenas de suministros, donde se optimiza la entrega de bienes considerando factores como disponibilidad de recursos, horarios y ubicación. Otros usos comunes pueden ser en sanidad, donde se utilizan en la investigación médica, en ciberseguridad, en donde se utiliza para analizar patrones en redes de comunicación y detectar actividades sospechosas y prevenir ataques. Para cerrar, las bases de datos orientadas a grafos están revolucionando cómo manejamos y analizamos datos conectados. Su estructura basada en nodos, aristas y propiedades es flexible y eficiente, lo que las hace ideales para aplicaciones modernas, desde redes sociales hasta inteligencia artificial. Además, con el crecimiento de tecnologías como el Internet de las Cosas y el Big Data, las conexiones y relaciones entre datos serán cada vez más importantes. A futuro, podemos esperar que esta base desempeñe un papel clave en industrias como la salud, ayudando a identificar relaciones entre enfermedades, tratamientos y pacientes, o en la ciberseguridad, detectando redes maliciosas. En resumen, las bases de datos de grafos no son solo una herramienta, sino un cambio de paradigma en cómo pensamos y trabajamos con datos. Así que, la próxima vez que uses una red social o recibas una recomendación en línea, recuerde que hay un grafo trabajando detrás para hacerlo posible. Bueno, ahora en esta parte vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico en Neo4j, que de hecho lo abrimos desde el navegador, no tiene nada de complicado. Y aquí vamos a simular un sistema de recomendación de películas. Digamos que tú tienes una aplicación por ahí, una página web en donde la gente se crea un perfil y va y le da like a una película. Y después tú le dices a esa aplicación, oye, ¿qué película me recomendarías ver? Bueno, pues ¿cómo haríamos esto? Primero vamos a empezar por lo básico. Necesitamos los perfiles o bueno, la gente que se registra, vaya. En este caso aquí tenemos unos pocos ejemplos: Alicia, Bob, Charlie, Diana, Eve. Y bueno, esos son unos noditos. Bien, vamos a correrlos. Y aquí ya aparecen nuestros nodos. Y bueno, por supuesto las películas, ¿no? Aquí tenemos algunos clásicos: Inception, Titanic, Matrix, Avatar, bla bla bla. Más nodos. Aquí están los otros nodos. Lo más importante, ¿no? ¿Cómo vas a recomendarle una película a alguien? Pues con información de otra gente que ya le gustan ciertas películas. Entonces, para eso tenemos aquí estas relaciones. ¿Que cómo se interpretan? Pues aquí básicamente dice que a Diana le gustó Inception y que a Charlie le gustó The Matrix. Y pues así todo. Creamos las relaciones. Ahí andamos. Y ahora esta pequeña sección de código nos va a lanzar una sugerencia para Diana. Y vamos a ver qué sale. A Diana le sugirió Matrix. Vamos a ver la lógica detrás de esto. Vamos a vernos aquí en las relaciones que hicimos previamente. Y bueno, yo la verdad ya sé por qué pasa esto, pero se los dejo visualizar tantito, a ver si alguien ve por qué. Na, na, na. Bueno, ya te lo digo. Alicia, particularmente Alicia, porque pues tampoco tenemos tantos personajes aquí. A Alicia le gustó Inception. Ah, mira, a Diana también le gustó Inception. Si a Diana le gustó Inception y a Alicia le gustó Inception, posiblemente a Diana le guste algo que también vio Alicia, ¿no? ¿Qué más le gustó a Alicia? Ah, pues mira, a Alicia le gustó Matrix. Natural que le recomiende Matrix, ¿no? Es algo muy sencillo, pero que bien utilizado puede ser el core de una aplicación muy importante como podría ser, no sé, Netflix. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico, fácil de hacer y como muy imaginativo porque lo puedes escalar a grandes cosas. Y bueno, ya, eso es todo por el ejemplo.